¿Cómo está? ¿Bien? Bien, vamos a terminar este primer mandamiento y déjeme hacerle una aclaración de este primer mandamiento. Hay por ahí un escritor que dice que este hombre escribió un libro sobre la idolatría, se llama La raíz de la idolatría, y este hombre dice que este primer mandamiento se refiere únicamente a la adoración de seres sobrenaturales. O sea, él lo ve que la idolatría es solamente a los seres sobrenaturales, ¿no? O sea, que no es a otras cosas más que puros seres sobrenaturales. Y bueno, si este hombre, valdría la pena recordarle a este hombre que lo que dice Romanos 1:23, ¿verdad? No lo busque, que donde habla y dice que los dioses creados por los hombres son, como dice ahí en Romanos 1:23, ¿no? En semejanza de ¿qué? ¿De imagen de quién? De hombre. ¿De hombre qué? Corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Pablo no describe a esos objetos de adoración como espíritus, diablos y demonios, más bien son cosas comunes y materiales. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces en Filipenses también Pablo habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. ¿Ha leído eso? Sí, dice que cuyo Dios es el vientre. ¿A quién se refiere? Pues a aquellos que es una idolatría la comida, ¿no? O sea, cuyo Dios es el vientre, ¿no? Y luego Santiago, ¿se acuerda? Santiago 4:4 también habla de que Santiago 4:4 dice que el amor al mundo, y si usted recuerda, ahí en 2 Timoteo 4:10 también Pablo añade que por ese amor al mundo, Demas le abandonó. Y sabe, muchos cristianos abandonan el camino del Señor por el mundo y por otro tipo de cosas. Este hombre decía que la idolatría solamente tenía que ver con una adoración a seres espirituales. Pero pues si ya vemos lo que la Biblia nos enseña, la idolatría es más bien a las cosas, a los hombres. Entonces la esencia de la idolatría tiene que ver con nuestros afectos. La esencia de la idolatría tiene que ver con nuestros afectos. Aquello que tiene el afecto en mi vida, eso puede ser en un momento dado algo que está causando idolatría, ¿no? Y creemos que la Biblia le da una definición mucho más amplia a la idolatría, y en una frase, ¿no? Todo aquello que echa a Dios a un lado prefiriendo cualquier otro amor, afecto o pasión, ¿sí? Y este hombre, de ahí viene una cuestión de que mucha gente cree que la idolatría y la guerra espiritual son sinónimos. O sea, que es lo mismo, que la guerra espiritual y la idolatría son sinónimos, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se dedica ahí a hacer guerra espiritual y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este hombre en su libro reduce la idolatría a una combinación de adoradores que se unen con Satanás y sus demonios. Y pues no. Entonces es un tema totalmente aparte lo de la guerra espiritual. Entonces es la cuestión donde tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces la guerra espiritual tiene su parte, pero la idolatría tiene otro. Por eso mucha gente a través de la guerra espiritual se dedica a culpar a Satanás de cosas en la vida, cuando el único culpable, ¿quién es? El hombre por el corazón del hombre. O sea, muchas veces nosotros creemos que, hace poco, mire, déjeme ponerle un ejemplo. Hace poco, ahí soy yo, perdón, según yo apagué mi teléfono y me dio. Déjeme nada más contestar porque es mi hijo, y ya cuando son los hijos algo les entonces se me fue el rollo. No,
Le iba a poner un ejemplo. Hace no mucho, unos meses, en una pareja, en un matrimonio, la mujer adulteró. Y bueno, pues hablaron y se perdonaron y todo ese tipo de cosas, y ya, siguieron juntos. Y después, pues ándele que sale el peine y también el hombre hizo de las suyas. ¿Sí? Entonces, pues salieron tontería y media y se dijeron sus cosas, se perdonaron y siguieron. Y un día yo me los encuentro y me dicen, pastor, pero ya me dijeron por ahí, un hermano me dijo que no te preocupes, ya estas son, porque se acercaron conmigo, ¿verdad? Y me dijeron, pastor, perdónenos por tantos rollos y tantas cosas y no sé qué. Le dije, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? El perdón, bueno, pues sabemos que Dios es el que otorga el perdón. Y me dice, pero fíjese que un hermano nos dijo que ya estemos tranquilos, que estas ya son las últimas patadas de ahogado del enemigo. Entonces, bueno, pues yo le cambié la jugada y le dije, no, espérame. Ahí no tiene nada que ver el enemigo, no tiene nada que ver el diablo, no tiene nada que ver Satanás. ¿Me explico? A lo mejor algunos están así con cara de what, como diciendo, no, pues cómo no, pues luego el diablo mete la pata y uno se tropieza. No. No tiene nada que ver eso con el diablo. ¿Sí? Entonces yo les dije, no, discúlpame, pero ahí no tiene nada que ver Satanás con eso que tú me estás diciendo. Los que tienen que ver son ustedes dos. ¿Está de acuerdo o no? Así como que no muy convencido. Entonces, mire, debemos de tener muy en cuenta que el diablo y los demonios no son responsables de todo el mal que existe en el mundo. El diablo y los demonios no son responsables de todo el mal que existe en el mundo. Nuestros hogares, pueblos, ciudades y países son afectados principalmente por la terrible pecaminosidad de los ciudadanos o de la gente, pues. Por supuesto, ¿no? Dentro de toda esa maldad está metido Satanás y sus perversos demonios, ¿estamos de acuerdo? Pero el gran problema del hombre es su propia iniquidad. El gran problema del hombre es su propia iniquidad. Y por supuesto, Satanás y sus demonios sutilmente suplen las tentaciones y nutren las pasiones ilícitas de los hombres. Pero ese ser que Dios creó, ¿verdad? Con todos sus talentos, imaginación, habilidades que es Satanás, bueno, Satanás trata de hacer su parte y su trabajo. Y mire, yo le quiero confirmar lo que le estoy diciendo. No crea que le estoy hablando nomás al tanteo. Le voy a dar la base bíblica. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 3, perdón, no le dije que. Acompáñenme a leer el versículo 10. Vamos a leer del 10 al 18. Y subraye en todos los versículos donde aparezca Satanás o demonio, enemigo o algo, usted lo subraya. ¿Sí? Conforme lo vaya leyendo, lo va subrayando. Ok, vamos a leer capítulo 3, verso 10. ¿Está de acuerdo? ¿Ya lo tiene? Bueno, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, ¿cuántas veces subrayó? ¿Cuántos? ¿De quién está hablando esos versículos? ¿La culpa de quién? Mire,
Y ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos echan la culpa a los demás. No, pues es que ya me trae el enemigo. No, es que el enemigo me trae asado, la verdad, la verdad, híjole, ya no veo el enemigo. Espérame. ¿Qué no has leído en la Biblia cuando dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está? Vaya conmigo a Santiago. Ahorita le digo cuál. Ok, Santiago 4:7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? ¿Qué significa someteos a Dios? Vivir una vida de obediencia. ¿A qué? Someteos a Dios, ¿a qué? A sus principios, a sus mandamientos. Nos sometemos a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, resistimos al diablo, porque viene la tentación. ¿Cuántos de aquí son tentados? Pues todos. Mientras exista la carne y la sangre, va a haber tentaciones. Así es sencillo. Mientras exista carne y sangre, o sea, ¿qué quiere decir eso? Mientras haya vida. Mientras haya vida va a haber tentaciones. Y la Biblia dice, sométanse a Dios, o sea, obedezcan a Dios, resistan al diablo. Dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir, que juntamente con la tentación Dios nos dará ¿qué? La salida. Pero el problema es ese, que muchos juegan con la tentación y no agarran la salida, y es cuando caen. Y es cuando comenzamos a echarle la culpa a todo mundo, porque el hombre que adultera y luego comienza, no, pues es que mi esposa no me atiende, siempre que la busco le duele la cabeza, es que mi esposa así, mi esposa acá, mi esposa de esta manera. La mujer que adultera, no, es que mi esposo es muy frío conmigo, es muy áspero, esto. Pero siempre buscamos culpables. Siempre buscamos culpables, siendo que los únicos culpables somos cada uno. Pregunta, ¿existe algún argumento válido para la infidelidad? ¿Sí? ¿No? No hay ningún argumento válido para ser infiel. No hay argumento válido. Yo conozco un hombre cristiano que su esposa, un día salieron de aquí de la iglesia, iban caminando, ahí por las vías, iban caminando, su esposa se desvaneció, la recogió la ambulancia, se la llevó al hospital, entró en un estado vegetal, hasta el día de hoy, estoy hablando de 20, 25 años, ya no recuerdo cuántos años son, y hasta el día de hoy, él se ha mantenido fiel a su esposa. Y muchos cristianos han llegado a su vida y le han dicho, oye, pues Dios no se enoja, pues tu esposa no puede ser la mujer que tú necesitas. Dios no se enoja, tú puedes buscar a alguien, ¿verdad? Para esa parte de verdad del matrimonio, de la relación o lo que sea. Y este hombre con enojo le dice, si tú quieres seguir teniendo mi amistad, te prohíbo terminantemente que me toques el tema. No hay ninguna justificación, no hay ningún argumento válido para que yo engañe a mi esposa. El hecho de que ella esté enferma y no reaccione, eso no me da a mí ninguna autoridad de yo engañarla. Entonces, dígame en qué parte está el enemigo. Por eso tenemos que ser bien sabios, la verdad. Entonces, en este pasaje que leímos de Romanos, no se menciona de diablos ni de demonios, precisamente porque el hombre es un ser totalmente, fíjese, el hombre es un ser totalmente independiente y responsable de sus acciones. Repito,
el hombre es un ser totalmente independiente y responsable de sus acciones. El hombre es un ser totalmente independiente y responsable de sus acciones. Así es de que, si usted es de los que dicen, es que tú me haces enojar, es que tú me haces que pierda la cabeza, no, espéreme, la Biblia habla del dominio propio, y yo sé, y esto se da mucho en los matrimonios, cuando el hombre culpa a los hijos o culpa a la esposa de su mal carácter. ¿Y no? Nadie es responsable de nuestro mal carácter más que nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces eso nos va a ayudar a cambiar en un momento dado y no buscar culpables, siendo que el único culpable es el hombre. Porque Dios nos hizo seres totalmente independientes y responsables de nuestras acciones. No necesitamos de demonios para crear falsos amores e ídolos, para nada. Entonces nada más reconozcamos lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, que el hombre peca espontáneamente sin la ayuda ni asistencia de los demonios. Es que el diablo me la puso de pechito. Ah, qué caray, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Entonces, buscamos. Entonces, por eso nos va a ayudar mucho a entender, de verdad, y no andar buscando culpables. ¿Sí? Entonces, la Biblia enseña claramente lo que hemos leído en Romanos, que el hombre peca espontáneamente sin la ayuda ni asistencia de los demonios. Entonces, el problema, ¿sabe? El problema es el corazón del hombre. Mire, es como esto. Aquí le puedo asegurar, no levante la mano, le puedo asegurar que hay diversidad de pensamiento político totalmente distinto. Hay diversidad. Unos le van a Morena y están bien contentos porque ahora ya está en el poder Morena, porque les van a dar una pensión a los ancianos, porque le van a dar una pensión a los ninis que ni trabajan ni estudian, pero les van a dar una pensión para tenerlos contentos. Ok. Otros son panistas, otros son priistas, otros son perredistas. Mire, ya pasó por la presidencia el PRI muchos años, ya pasó el PAN por la presidencia, ahora está Morena. Déjeme decirle algo, y no es ningún debate político, pero le voy a decir algo, el problema no es el partido político, el problema es el corazón del hombre. Los del PAN decían que los del PRI eran una bola de rateros. Pues entraron algunos del PAN y también hicieron de las suyas. Al terminar el sexenio de Morena van a salir cosas como en todas partes, porque el problema no es el partido político, el problema es el corazón del hombre, grábeselo bien. ¿Sabe cuándo México va a cambiar? Cuando cambie el corazón del hombre. Ahora pregunta, ¿cuándo será esto? Ahí está una buena pregunta. Y no estoy debatiendo políticamente, no estoy a favor de nadie. Yo tengo mi propia convicción de partido político y no trato de decirle. Pues simplemente lo que le digo es que no es el partido político. Ay, es que ahora que gane el PRI de nuevo, es que ahora que gane el PAN, ahora que gane, no. Bueno, y aquí faltan los de aquí de Jalisco que son de Movimiento Ciudadano. El problema está en el corazón. Grábeselo bien. Entonces, por eso vemos tantas cosas que se forman. Hace unos días me encontré, fui a una librería, ahora que tuvimos un evento de pastores, fui a una librería y me encontré un folleto que me llamó la atención, donde decían 1 billón de personas para Cristo. Yo dije, híjole, mano, qué rollos. 1 billón de personas. ¿Sabe lo que es 1 billón? Nada más 1,000 millones. ¿Sabe lo que es 1 millón de personas? Guadalajara, bueno, en toda la República Mexicana son 120 y tantos millones de personas, en todo México, toda la República Mexicana.
Y la meta de estos oradores que estaban ahí es 1 billón de personas para Cristo. O sea, a veces el hombre agarra situaciones de este tipo, ¿verdad? Y se sale de la realidad. Cuando probablemente el que inventó ese folleto o esa campaña evangelística, a lo mejor no puede ni ganar a su familia para Cristo. Y ahorita está pensando en ganar 1 billón. El problema es eso. Y por eso el ser humano trata de buscar situaciones, por ejemplo, con cosas simbólicas como las actividades que se van formando. ¿Qué me dice de las cumbres de oración? Vamos a tener un evento de toda la ciudad en ayuno. Las marchas para Jesús, las caminatas de oración, las fogatas de purificación, las ataduras de demonios. Fíjenme. Todo eso reemplaza lo sustancial, es decir, el verdadero problema espiritual, la condición del corazón ante Dios. Entonces, o sea, todo eso, porque nos vamos a los extremos, totalmente. Entonces, necesitamos aterrizar y darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, dígame, ¿dónde está en la Biblia, verdad? Que los cristianos debemos atar a los demonios para librar a una ciudad de la influencia demoníaca. Hace muchos años, aquí pasamos por eso también aquí hace tiempo. Uno de los pastores era muy dado a ese tipo de cosas. Este año es para el año de la cosecha. Y teníamos nuestras reuniones de oración, y me acuerdo que era cuando estaba el gobernador del PAN, el primer gobernador del PAN, que fue Bebeto, Alberto Cárdenas. Y me acuerdo que veníamos a orar y ahí estamos toda la noche, nos quedamos orando. Y ahora sí, pues vamos a reprender, ¿no? Y a ti, norte, te hablamos, ¿verdad? Te reprendemos, te atamos en el nombre de Jesús. Y y de espíritu de drogadicción, de espíritu de narcotráfico, de espíritu de no sé quién. Ahora está peor que nunca el narcotráfico. ¿Será que no lo atamos bien? Ese es un problema. Ese es un problema, ¿no? Y todo refleja la condición real del corazón del hombre ante Dios. Así de sencillo. A Dios no le impresionan 100,000 personas en un estadio. Para nada. Ni 10,000 marchando alrededor de una ciudad. Ni miles de personas ayunando. Lo que le interesa a Dios no es lo que hagamos, sino lo que somos. Grábeselo bien, a Dios no le interesa lo que hagamos, a Dios le interesa lo que somos. Lo que Dios ve es la condición real de nuestros corazones. Dios ve lo indispuesto que estamos a abandonar nuestros amados pecados para amarle con todo el corazón, el alma y la mente. O sea, el ser humano no está dispuesto a abandonar aquellos pecados que ama y hacerlos a un lado para amarle a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y sabe, déjeme decirle algo, es nuestra condición espiritual lo que hace inefectivo nuestro trabajo evangelístico. ¿Dónde está en la Biblia que los cristianos debemos atar los demonios para liberar la ciudad? Pues nunca. Y sabe, todo ese proceso del corazón es lo que causa el problema. Eso hace inefectivo nuestro trabajo evangelístico. ¿Por qué? Por la actitud. Porque somos mal testimonio. Porque no le damos una buena respuesta a Dios. La gente lo ve. Y sabe, ¿no? Hoy estaba platicando con el pastor Chuy y el pastor Tony, y y dice que hay un señor que trabaja por allí, por donde vive el pastor Chuy, y entonces ese señor no es cristiano, y tuvo una relación con un cristiano, hicieron mucha amistad ahí, ¿verdad? Por el trabajo. Uno era pintor y albañil y él era el cuidador de una casa. Y entonces este pintor y albañil, que se dice cristiano, lo embarcó y lo metió en un montón de rollos, le pidió dinero
y se lo transió. Ahora usted se acerca a hablarle a él de Dios y lo primero que le saca es el testimonio de la otra persona. Mire, quiere hablarme de Dios, primero vaya y busque a tal persona que se dice cristiano y me fraudió, y me robó, y me transió. Cuando yo lo vea que él viene y me paga y me pide perdón por todo lo que me hizo, entonces podemos hablar de Dios. Pero mientras no podemos hablar. O sea, un mal testimonio ya lo dejó ahí. Y la Biblia dice, ay de aquellos, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos. Por eso tenemos que guardar nuestro testimonio, créanmelo. Entonces, esa es la parte, ¿no? Es la parte que tenemos que hacer, ¿no? Y muchas veces todo esto se maneja dentro de la idolatría que decimos, ¿verdad? ¿Cómo se maneja, no? Vemos, todo esto se sana quitando del corazón de los hijos de Dios todo aquello que les agrada a Dios. Sí, por ejemplo, ¿se acuerda del rey Saúl? Ahí vaya a 1 Samuel 15:22, por favor. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. ¿Lo tiene? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es que yo sirvo en la iglesia y es más, yo llego a las 5 de la mañana a la iglesia y barro y trapeo y hago y esto y lo otro, aquello, aquí. Y ¿sabe qué? No, yo voy y visito a los presos. No, es que yo voy y visito a los enfermos. Yo voy y visito a los ancianos y a los orfanatorios y les llevo alimento y le hago aquí, le hago acá y le hago acá. Está bien, qué bueno. Pero ¿cómo estás en el área de la obediencia? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Eso es lo que dice 1 Samuel 15:22. ¿En qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios y holocaustos o en que se le obedezca? Entonces, a veces todo eso que hacemos de verdad, todo es lo que hacemos muchas veces en el caminar cristiano, ¿verdad? De que, ay, no, mire, lo digo sin crítica, lo digo con mucho respeto y lo digo con temor. Lo que hacen en la religión tradicional. Vean, la manda, la famosa manda. Cargando la penca, cargando la cruz, descalzo, de rodillas, de lo que usted quiera. Pero eso sí, muchos hacen ese tipo de mandas, pero son borrachos, son mujeriegos, o tienen otro tipo de vicios, o otro tipo de actitudes. Entonces tú dices, ¿de qué te sirve? Ahora que ya viene la Cuaresma, prometo no fumar. Y andan con un genio, híjole, man. Prometo no tomar durante la Cuaresma. Que llegue el momento que el esposo y los hijos le dicen al papá, ¿sabes qué, papá? Échate una, papá, mejor. O sea, prefieren verlo tomando que jurado en la Cuaresma, porque se les viene mire, mi esposa tenía un tío así, que andaba de un genio. Híjole, no, y todo el mundo le daba la vuelta. Pero eso sí, llegaba el sábado de gloria y era el hombre más feliz del mundo. Y muchos cristianos, todavía tienen ese tipo de actitudes. Voy a ayunar para no sé qué, voy a hacer esto para no sé qué, no, pero nuestra vida no cambia. Nuestra vida no cambia. Y tratamos de hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Ahí con el ayuno, voy a ayunar. ¿Para qué quieres ayunar? No, para que Dios me conceda esto. Entonces le vas a hacer una manita de puerco a Dios para que te conceda eso. Se supone que el ayuno es para sacrificar la carne, para estar más sensibles a la voz de Dios. Y que Dios nos habla
y Dios nos dice qué hacer, y ahí es cuando nosotros determinamos, porque somos seres independientes y responsables de nuestras acciones. O sea, no le estemos dando vuelta, ¿no? Vaya al Salmo 51 y veamos lo que David hablaba, ¿no? Salmo 51, vea lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad, y límpiame ¿de qué? De mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente, ¿no? Entonces, o sea, qué tremendo, ¿no? Entonces, mire, fácil sería malentender lo que Dios busca cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos imaginamos que con ese mandamiento Dios quiere quitarnos todas las cosas que nos gustan. Cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo primero que decimos: ay, pues es que Dios nos quiere quitar todo lo que nos gustan, ya que todo afecto puede llegar a ser un ídolo, todo afecto. Con esa interpretación concluimos, bueno, pensamos que no debemos de amar demasiado a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni al deporte, ni a nada que verdaderamente nos guste. Si pensamos de esa manera, creemos eso, que tampoco debemos tener deseos especiales, por ejemplo, como triunfar o tener éxito, puesto que eso puede llegar a ser nuestro Dios, por tanto no debemos ambicionar nada, ¿no? En fin, que si obedecemos ese mandamiento, la vida cristiana será sin gozo y sin felicidad. Para ser fieles, pues solo podemos ir a la iglesia a orar y leer la Biblia cuando no tengamos nada que hacer. Si algo de tiempo nos queda después de eso, lo debemos pasar testificando de Cristo, ya que el placer es ilícito para el cristiano. ¿Está de acuerdo? No, ¿verdad? Qué falsa sería tal tipo de conclusión. Qué falso. Con este mandamiento, el primer mandamiento que estamos viendo, Dios no pretende quitarnos las cosas que nos dan felicidad. Dios no pretende quitarnos las cosas que nos dan felicidad. Hay una cosa que quita la felicidad, y eso se llama el pecado. El pecado. Lo que quita la felicidad es el pecado. Precisamente lo que Dios quiere que evitemos, el pecado. Dios ha hecho todo a nuestro alrededor, ¿para qué? Para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos. Lo sabemos porque Dios mismo fue el que creó todo. Dios quiere que tengamos gozo, alegría y felicidad en este mundo que creó para nosotros. Él nos habla de vida, y vida ¿qué? En abundancia. Lo que pide como nuestro Creador y Señor en este mandamiento es que le amemos a Él primeramente y por encima de todas las cosas. Ese es el objetivo, el punto principal del primer mandamiento, que lo amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Está claro? Así de sencillo. Eso es lo que busca el primer mandamiento.
que lo amemos a Él, que Él tenga el primer lugar en nuestra vida, que lo amemos a Él sobre todas las cosas, primeramente y por encima de todas las cosas. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Qué ilógico sería, ¿verdad? Qué ilógico sería que Dios creó todo y luego después para quitarnos de ahí, decir, no, espérame. Dios como el congreso que vamos a tener, el matrimonio, una idea de Dios. Dios creó el matrimonio y luego tú amas a tu esposa o a tu esposo y Dios se enoja porque lo amas. Eso no es así. Qué ilógica sería la palabra de Dios, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. Qué ilógico. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No, Dios no te está diciendo que no ames a tu esposa. El problema es que tu esposa o tu esposo estén por encima del primer lugar que debe tener Dios en nuestra vida. Por encima de todas las cosas, Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que el primer mandamiento nos enseña. Y con eso nos debemos de quedar. Entonces, y a lo mejor con esto que hemos hablado, tú identificas algo en tu vida que a lo mejor te ha causado problemas. Y esto te ha causado problemas personales, familiares, ¿verdad? Porque hay algo que muchos que están afanados con el trabajo y no le dan tiempo a su familia. En Estados Unidos es muy dado esto, que tienen dos trabajos, ¿verdad? Y están todos bien afanados de lunes a viernes y el tiempo que tienen lo descansan durmiendo y todo, recuperando la fuerza, pero no tienen nada. Entonces, hacemos muchas cosas que luego no funcionan como deberían de funcionar por la falta de sabiduría. Entonces, ese es el punto más importante, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, y le voy a decir algo, necesitamos, mire, muchos cristianos leen la Biblia, oran, pero no tienen una relación con Dios. ¿Me explico? O sea, tú puedes orar y puedes venir a la reunión y estás aquí en el instituto, pero probablemente tú no tengas una relación con Dios. Y mientras tú no tengas una relación con Dios, tú no vas a conocer a Dios como Dios es. Y eso te ha impedido de que tú le ames a Dios como Él es. Y eso te ha impedido que Dios tome el primer lugar en tu vida. Es lógico que en muchos matrimonios, ¿verdad? Bueno, pasas 24 horas con tu esposa, tienes una relación de 10, de 20, de 30 años juntos y tú dices, híjole, yo amo a mi esposa y la verdad estoy enamorado de ella y todo. Sí, porque convives con ella, has aprendido a conocerla y tienes una relación con ella, o tu esposo igual. Pero, ¿sabe? Muchos cristianos no tienen una relación con Dios y por eso no tienen a Dios en primer lugar, porque no le han conocido. Y por eso es muy fácil que el corazón del hombre, y somos cristianos, el corazón del hombre ponga en primer lugar muchísimas cosas antes que a Dios. Ahí es donde tú y yo tenemos que hacer un examen. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida o en mi vida, no tenemos problema para obedecerle. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, solamente la palabra de Dios nos va a revelar las respuestas. Entonces, es allí en la palabra de Dios donde Dios ha querido revelarse a nosotros. ¿Y usted lo ve? O sea, ¿cómo somos el pueblo escogido por Dios? Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos bendice,
nos disciplina cuando erramos, ¿sabe? Tenemos que conocerlo más íntimamente para saber quién es Dios. Y eso nos va a llevar al punto de decirle al Señor: Señor, eres el primer lugar en mi vida. Y yo no tengo duda, ¿no? Eso es el problema. Y créeme, lo que trae toda clase de descontento y problemas son los dioses falsos que adoramos. Buscamos la verdadera felicidad adorando y obedeciendo este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay algo que le quite lugar a Dios en tu vida, pues aquí tienes ya. Vamos en esos 5 minutos, 4 minutos que me quedan a ver el segundo mandamiento. Vaya conmigo, Éxodo 20. ¿Lo tiene? Vimos ahí el verso 3 que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4 del capítulo 20 de Éxodo, ¿lo tiene? Ahí comienza el segundo mandamiento en el verso 4 y dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Verso 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese, todo eso que leímos es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Alguna vez se ha preocupado por la manera en que adora a Dios? ¿Cómo adora a Dios? ¿Está adorando al único Dios de los cielos correctamente? Bueno, cada uno sabemos, ¿no? Este segundo mandamiento tiene que ver con la manera en que adoramos a Dios. Este segundo mandamiento tiene que ver con la manera en que adoramos a Dios. Así de sencillo. Si usted recuerda, acabamos de terminar ahorita el primer mandamiento, y el primer mandamiento nos dice que solo debemos adorar al único y verdadero Dios. Este segundo nos declara que debemos adorarle únicamente de la forma correcta que Él establece. O sea, este segundo mandamiento establece, ¿verdad?, que debemos de adorarle únicamente de la forma correcta que Él establece. O sea, hace muchos años oí un hermano predicó un mensaje que se llamó Sirviendo a Dios a su manera. Porque cada quien, muchas veces nosotros los cristianos amamos a Dios a nuestra manera. O sea, no como Dios establece correctamente que le amemos. Y lo amamos conforme nosotros creemos. Y me acuerdo, se me quedó muy grabado ese mensaje le estoy hablando, ese mensaje lo compartió allá por abril de 1987. Estoy hablando de hace 32 años. ¿32? Sí, 32 años. Y se me quedó grabado el título siempre. Y sé qué dice el mensaje. Y él hablaba de sirviendo a Dios a su manera. Porque tenemos la costumbre de amar las cosas a nuestra manera. Muchas veces creemos que amamos a nuestra familia porque solamente llegamos con el sustento económico. No, pues por eso me desgasto, por eso
me tallo el lomo para que no les falte nada, de yo los amo y eso, sí, pero jamás expresas una palabra de amor, una palabra de gracias, una actitud hacia tu esposa o hacia tus hijos de amor. Y tú dices que amas a tu familia porque solamente das el dinero. Pues eso cualquiera lo puede hacer, ¿sí o no? Cualquiera lo puede hacer, dar dinero. Pero si verdaderamente amamos a nuestra familia, pues hay expresiones de amor. Cuidar a nuestra esposa. Está la esposa enferma, ¿verdad? Y ahí está el montón de ropa o el montón de loza sucia, porque el esposo no levanta ni un plato y no sabe ni siquiera prender la lavadora. Pero tú amas a tu esposa a tu manera. A tu manera. Es exactamente lo que Dios nos quiere enseñar en este segundo mandamiento. Que lo amemos, pero de la manera que Él establece correctamente que lo amemos. ¿Me explico? Y muchos cristianos de verdad aman a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Y es ahí donde nos vamos a quedar para la siguiente semana. Que Dios le bendiga.